Muy buenos días a todos, ¿cómo está público? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, su servidor Luis Enrique Sánchez y nuestra compañera Gracielena Candela. Hola, Gracia. Buenas tardes, bueno, buenas, no, ni tardes, ni noches, ni días, buenas, buenas, ¿cómo les No va? sabemos a qué horario estamos Sí, aquí. exactamente. Veo que aún se sigue desarrollando, pues su tono de voz está en ese proceso. Sí, ya terminé, ya voy en un proceso de voz aguardientosa a saliendo de ella, ya a lo mejor ando como en el tequilazo, pero ahí la llevo, ya, gracias a Dios, ya estoy saliendo de esta. A raíz de este desarrollo que está teniendo Luis Enrique, en el próximo capítulo vamos a hablar de las jergas, de las palabras que usamos, porque eso es interesante a nivel latinoamericano y nos vamos a reír un poquito. Así es, pero en este capítulo Ajá. hablamos de un tema importante. En un capítulo anterior tocamos el tema del liderazgo en un sentido general y en esta ocasión quisimos asentarlo un poco más en el sentido social, personal, económico, político, empresarial. Entonces, a ver, Gracia, ¿por qué no nos das tu opinión en este aspecto y empezamos con nuestra conversación? Bueno, fíjate, normalmente el liderazgo uno lo ve a nivel político y a nivel corporativo, pero el liderazgo, como tú bien lo acabas de decir, está en distintas áreas y sectores, ¿no? Y el líder hoy en día enfrenta varios desafíos, básicamente, bueno, por la realidad en que nos encontramos, o sea, deben mostrar una capacidad para gobernar en tiempos de cambio rápido y de gran incertidumbre, sobre todo el tema político. Y los corporativos, bueno, deben tener una agilidad mental para adaptarse rápidamente a nuevos entornos, ser capaces de afrontar el fracaso y remontarlos. Entonces, me gustaría arrancar con este tema o con este enfoque y además el rol de la mujer y del hombre, porque y no es lo mismo la mujer que lidera que el hombre que lidera. Y no es un tema de que no haya capacidad o si la haya, pero por ejemplo, las mujeres son capaces o nosotros somos capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo. Y yo en lo particular me he topado que hay hombres que tienen que terminar un proceso y empezar otro. Entonces, yo no sé si eso forma parte del cuerpo, de la mentalidad, de la educación de hogar, pero es un tema que pongo sobre la mesa. Yo bromeo mucho con mi esposa, ahorita que estás diciendo el multitasking, porque ahí sí me quito el sombrero, ¿eh? Yo creo que las mujeres nos llevan de calle a los hombres en el sentido de multitasking, pero nosotros nos podemos enfocar muchísimo más en una cosa por esa hormona que le llamo yo, y por eso te digo que bromeo mucho con mi esposa, porque luego me dice, oye, necesito que hagas esto y esto otro, y yo, permítame, mi hormona está ocupada en este proceso ahorita, ya que termine, entonces me aboco a lo que me estás preguntando. Pero sí, sí bromeo esto, y sí, en el sentido de ¿cómo se le llama? Mujer-hombre, comparación, yo creo que multitasking nos llevan, pero de calle. Ahora, yo admiro de los hombres ese pragmatismo. Yo prácticamente lo he venido aprendiendo durante mi carrera profesional y lo veo con mi hijo. Yo ahora entiendo más al hombre, no porque no haya entendido a mi ex esposo, sino que, digamos, mi hijo va a ser mi hijo toda la vida. Entonces tengo que como que circunscribirme a comprender su manera de pensar. Y está ahorita en un proceso de adolescencia. Entonces, más aún tengo que saber cuándo es oportuno hablar o no hablar. Así de simple. Y eso forma parte de nuestra cotidianidad, porque también está el machismo y el feminismo dentro del liderazgo, lo cual Mm. yo no me lo creía ni, ¿cómo decirte? Ni le tomaba mucha importancia, pero me he topado con situaciones nada fáciles cuando hablamos de liderazgo, ¿no? Sobre todo cuando hay que tomar decisiones. No, y yo me uno a tu causa, gracias, porque por ejemplo, yo siendo padre de dos hijas, se me hace diferente y que haber crecido todavía en esa, yo soy generación X, y haber crecido en esa tendencia todavía en donde pues ya no era tanto ese machismo como en generaciones anteriores, pero todavía existía esas tendencias, o crecías bajo tus padres, ¿no? O sea, en el sentido que traían la Claro. tendencia de machismo. Pero a mí yo me he encontrado así, igual que tú, como lo mencionas, en situaciones en donde dices, oye, es que yo quiero que mis hijas aprendan a ser tratadas como damas, o sea, que las traten adecuadamente, pero por otro lado también traes el sentido de sí, pero el concepto de feminismo y ella y su independencia y lograr sus cosas y salir adelante y tener las mismas oportunidades que los hombres. Entonces, ¿cómo de cierta manera batallas, si quieres, a situarte en un punto intermedio, en donde dices, oye, es que tú tienes que ser independiente, tú tienes que hacer las cosas, tú tienes que exigir, pero por el otro lado también,
mira, qué bonito es que ser tratado de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? En un sentido de cómo se tratan a las damas, ¿no? Entonces, es un punto difícil, es un punto difícil y sobre todo el tratar de no tocar extremos, ¿no? Porque creo que de cierta manera también hay puntos, pues, en controversia, le quiero llamar ahí en ese aspecto. Bueno, y yo voy a decir algo importante. A mí me ha pasado que me he tenido que topar con líderes con los que he tenido que trabajar y han querido tener, por ejemplo, un acto sexual. Y yo sencillamente me levanto y me voy, o sencillamente le digo, mira, yo vine aquí para trabajar. Y si no es ese tema sexual, es el tema de las drogas. Y igual, ¿no? Uno forma parte pues de una empresa y hay gente que de repente consume, no formas parte de ese grupo y ya te miran como algo extraño y no te la hacen fácil. Entonces ahí también tú Ujú, tienes que asumir no solamente un liderazgo, digamos, si tienes un cargo no, sino un liderazgo de ejemplo de vida, porque el liderazgo también forma parte de eso. Yo respeto las personas que, bueno, pueden hacerlo o no, pero yo en lo particular creo que uno tiene que todos los días reeducarse, reinventarse, reprogramarse. Uno nunca tiene la verdad absoluta, uno se equivoca, pueden pasar situaciones complicadas, pero uno tiene que aprender a amarse y respetarse, y sí, eso es importante. Entonces, en la medida que yo me respete, yo puedo respetar al otro. En la medida que yo creo en el trabajo de equipo, ¿sabes? Eso lo estimula, pero cuando hay bemoles en el camino del machismo, del feminismo, de la parte sexual o de otro tipo de acciones, entonces se hace mucho más complejo, ¿no? ujú, El liderazgo, ¿no? Tanto en lo político como también en el tema empresarial. de Ahora, acuerdo. para ti, en este proceso, mi querido partner, ¿cómo ves ese verdadero liderazgo, no? Porque a veces vemos el liderazgo como ese comportamiento decisivo, o sea, no vamos a mencionar personajes, pero cualquiera que asume presidencia, entonces empieza, tú sabes, a decir tal cosa y Ujú, se pasa por encima del Congreso, a los distintos poderes, o sucede igualmente en corporaciones, donde lo he visto, hay conflictos entre un presidente de una corporación y, por ejemplo, el vicepresidente de marketing, por darte un ejemplo. ujú. Y paran campañas porque uno tiene una visión y el otro tiene otra y no terminan de sentarse y dejar el ego a un lado y mediar. ¿Qué crees tú? Mira, cuando a veces cuando en el pasado, cuando me preguntaban que en el día a día qué hacía un oficial de ética y cumplimiento, me reía yo y decía: "Se la pasa resolviendo conflictos de interés entre las personas". Exactamente. Y la verdad es que al final de cuentas, y no nada más como dices tú, no es tarea nada más de un oficial de ética y cumplimiento, yo creo que es tarea de todos, ¿no? Porque de cierta manera, pues entran los intereses personales de cada quien. Tú mencionabas el ejemplo del director de una compañía con el subdirector de marketing y pues ahí yo creo que entra la relevancia y la importancia de la confianza y de la Exacto. comunicación, porque tiene que haber esa confianza entre ellos como equipo gerencial y tiene que haber esa comunicación abierta, uno, para entenderse entre sí mismos y para entender también que tienen ideas diferentes. Ahora, si te vas a poner, y perdóname el dicho, pero si te vas a poner a medir a ver quién la tiene más grande, pues siempre el de la jerarquía va a terminar ganando, pero ahí también se demuestra la falta de integridad y de liderazgo de esa persona cuando se trata de imponer por el puro, por la pura posición o por la pura autoridad. Yo creo que como líderes también en posiciones de alto nivel necesitamos em, aprender a entender a otra gente y ponernos en esas situaciones. Y si diferenciamos de esas opiniones, el saber explicar por qué. ¿Para qué? Para que la otra gente entienda nuestro punto de vista también, en vez de ponernos en esa lucha de tú a tú personal. No, y tú sabes qué sucede en esos casos, cuando tú impones, entonces el otro empieza a hacerte una guerra interna, Claro, que es mucho más totalmente. compleja que el mismo enfrentamiento. Sí, Entonces, yo creo que aquí, más que la inteligencia artificial que está de moda, debe aplicarse a la inteligencia emocional. total. Porque aquí no es un tema de quién tiene la razón, aquí es un tema de qué conviene para la corporación, para un país, para una sociedad, para unas audiencias.
para Sí, mí. y un ejemplo, ahorita que estabas para transicionar en el sentido corporativo al liderazgo del sentido, político, si quieres verlo así, hay una Ujú. gran diferencia también en lo que es el liderazgo empresarial y el liderazgo político, porque al final de cuentas los intereses son diferentes. Y creo que no mucha gente los entiende, pero en el sentido empresarial, los intereses son, bueno, dependiendo de las tendencias, si eres de la tendencia de los accionistas, los intereses es darle a ganar a los accionistas. O sea, los accionistas hicieron esa empresa, pusieron la inversión, etcétera, para recuperarla y sacar toda la utilidad posible, ¿no? Las nuevas tendencias de ESG y sustentabilidad, pues obviamente lo que te dicen es no, la empresa tiene que ser, perdón, exitosa en todos los sentidos, darle ganar a los accionistas, pero también tener precios y darle buenos productos a los clientes, buenos salarios a los empleados, contribuir en la comunidad, etcétera. Pero en el sentido político es completamente distinto. ¿Por qué? Porque los recursos y la distribución tiene que ser con la finalidad de darle un bienestar a la comunidad, a los ciudadanos. Entonces, en una empresa te vas a guardar el presupuesto y vas a estar viendo a ver cómo le sacas. En la administración pública tú tienes que ver cómo lo administras de la mejor manera para acabártelo, pero acabártelo proporcionándole el mejor bienestar posible a tus ciudadanos. Una gran diferencia entre una y otra. Bueno, estamos ya para finalizar, pero para mí el líder político y el líder empresarial tiene que tener una capacidad de influenciar y persuadir en negociaciones complejas, realmente, porque lamentablemente usamos las plataformas comunicacionales para decir lo que nos venga en gana. Así lo Ujú, digo literalmente. sí. Y nos empoderamos de tal manera y entonces es cuando yo digo que tenemos que dejar de ser borregos y no porque alguien, aunque esté en un cargo determinado, diga lo que quiera decir, porque a veces son barbaridades lo que uno escucha, no es el común denominador, pero es así. Entonces uno no puede caer en ese juego. Y yo invito a cada ser humano, a cada ciudadano, a cada empleado, a cada empresario, a cada accionista, a cada político, que se mire al espejo en la mañana y vea realmente cuáles son sus capacidades, porque el liderazgo que hemos visto a veces resurgir no es un liderazgo realmente que viene de la base, que ha sido construido, es a punta de redes sociales y de entrevistas en canales de Ujú. televisión, por ejemplo, en el tema político. Y eso es muy lamentable. Entonces, no hay, realmente el político tiene que ser político y el empresario tiene que ser empresario, porque digamos que tienen una manera de pensar y son mejores en esas áreas. Y a veces cuando se combina, dicen, no, porque es empresario la economía va a ser mejor, no necesariamente. No, no necesariamente. Exactamente, no necesariamente. Y de mi lado, gracias, como último comentario nada más también para todos esos líderes es, hijo, integridad. O sea, se tienen que ver en el espejo y preguntarse realmente y hacerse la cuestión sobre qué tan íntegro soy, porque volvemos al dicho de el poder corrompe y mientras más vas subiendo, más poder tienes y más tentación tienes de estar rompiendo ese sentido de integridad. Entonces, ese es concepto claro también. Bueno, muchísimas gracias y vamos ya para el próximo capítulo que va a ser bien interesante. Los esperamos. Hasta luego.